¿Qué tal, amigos? Como este tema de pensar en Costa Rica y pensar en la vida política de Costa Rica, como que de repente la gente pensó o pensaba que uno tenía que estar sujeto a seguir patrones de conducta, como que uno dependía de idearios preconcebidos después de 1948 para poder acceder, según ellos, a los niveles de educación que se pudieron alcanzar. No, señores, yo fui siempre un estudiante y posteriormente un profesional independiente. Nunca dependí ni de grupos, ni de partidos, ni de ideologías. Yo tuve la oportunidad de efectivamente cursar estudios superiores en la Universidad de Costa Rica, importantes, pero más importantes fueron mis estudios en el exterior, en Francia, en donde pude observar una sociedad totalmente diferente, con un mayor respeto. Y además el hecho de ser extranjero me daba una mejor panorámica para entender la sociedad. Efectivamente, aprendí lo que tenía que aprender. En primer lugar, la cultura francesa, su idioma, su versatilidad, su complejidad. Pero también aprendí y trabajé en el campo de las asociaciones de estudiantes y fui presidente de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos. O sea, mi pensamiento político también se fue forjando. No soy un profesional frío, alejado de las entrañas de donde vengo, de las entrañas de mi comunidad, de la pobreza de mi barrio, de la pobreza y riqueza a la vez, porque son aspectos interesantes. Son barrios que posiblemente materialmente podrían ser pobres, pero espiritualmente son muy ricos en su mensaje. Mis grandes maestros lo fueron generalmente mis vecinos de barrio, quienes me inculcaron el estímulo por estudiar, el estímulo por la superación. Entonces de repente hoy un grupo de gente extraña a mí empieza a cuestionarme pensando que yo debo pensar tal y como ellos o que me encasillaban en tal o cual casilla. No, no hay que encasillar a nadie. Todos tenemos la plena libertad de cambio si fuera el caso, aunque yo no he cambiado, sigo siendo el mismo. También a mis años no es tan fácil cambiar y deshacerse de las ideas que uno tiene del mundo. Creo que la apertura de una nueva administración en Costa Rica, creo que la llegada del presidente Rodrigo Chávez vino a oxigenar la vida política. ¿O qué querían ustedes? Que yo, siendo de los barrios del sur y sabiendo que José María Figueres había asesinado a un habitante del barrio Cristo Rey, iba a estar con un asesino de esa calidad. Y que la complicidad de los abogados que lo defendieron y que nunca discutieron el caso a fondo de Chemis, porque nunca fue así. El caso de Chemis fue por derechos de autor y no por el crimen de Joaquín Orozco Solís ocurrido un 7 de marzo de 1973, siendo yo estudiante universitario y habiendo sido compañero de uno de los hermanos de Chemis. Estaba al tanto de un caso de un barrio que es aledaño al mío. Pero además, ¿cómo quieren ustedes que yo apoye a un partido como el Frente Amplio, con 6 diputados
por Dios, con unas ideas extraviadas de la realidad política costarricense, cuando sus luchas son hoy día las luchas de los sexistas españoles, porque ni en eso son originales, no son reivindicaciones propias de una sociedad diminuta como la sociedad costarricense, o que fuera del Partido Unidad Social Cristiana, la vieja argolla que se partió como en 10 partidos. Entonces, bueno, tuve tiempo para estudiar la carrera de Rodrigo Chávez y puedo preciarme de ser de los pocos que ha leído sus informes internacionales sobre Indonesia, sus informes sobre la banca en México, sus informes incluso sobre Ucrania, en donde vivió. Y de Rodrigo ustedes conocen muy poco, porque es un hombre que habla una multiplicidad de lenguas y ha estado en 44 misiones en el mundo. Y además admiro enormemente que siendo un hombre costarricense nunca perdió la esencia popular del costarricense. Si yo tomara el libro de Samuel Stone, La dinastía de los conquistadores, creo que efectivamente Rodrigo Chávez rompe el esquema que había establecido el maestro Samuel Stone, porque Rodrigo no pertenece a la oligarquía, estaba fuera de la oligarquía, era un chiquillo de Barrio Luján, ahí donde tengo yo mi librería. Y para aquellos que dicen que me da risa a mí, dice, el editor de libros, el hombre de cultura. Sí, claro, todo eso lo tengo y vivo rodeado de libros. Mi oficina está llena de libros que he leído, pues no son libros de colección, son libros para estudiar, porque estudio todos los días, porque leo todos los días, porque reflexiono todos los días, porque veo las estadísticas y cada día me alegro más. ¿Cuál presidente de Costa Rica había mantenido unos niveles de aceptación popular muy por encima de los votos que había obtenido en las elecciones? Rodrigo tuvo 1.300.000 votos, pero hoy tiene 2.200.000 personas que dicen estar de acuerdo con su gestión. Y habiendo descendido relativamente el porcentaje que tenía, que en la última encuesta era de 82 y ahora es de 79, en una sociedad en donde le adversa un poder legislativo y un poder judicial, en donde en verdad ha tenido que comerse la bronca día a día por aprobar los decretos ley, en donde abrió el país en contra de los mandatos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Si no, ustedes no anduvieran en la calle, estarían encerrados, porque eso es lo que querían, porque a ustedes lo que les gusta es eso. Realmente el modelo autoritario disimulado que aplicó la administración de Carlos Alvarado, con un experto en salud hoy día profundamente cuestionado, porque las medidas habían muchas y mis colegas historiadores no pudieron haber estudiado la historia de las pandemias. Yo las estudié, hice citaciones del Decamerón, en donde el camino para salir de esto era, sí, había que abandonar la ciudad, pero no encerrarse, porque eso está muy claramente estudiado por los especialistas, la inmunidad de rebaño, pero resulta que no, que aquí eso no funcionaba, y había que ponerse la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y ahora la dosis. No, pero estos son asuntos, hoy día lo sabemos, de las farmacéuticas. Posiblemente ya hemos creado la inmunidad de rebaño. En todo caso, si no la hemos creado, ha habido
mortandades inmensas en la historia de la humanidad. Y ha sido la única forma de superar a veces etapas muy difíciles a lo largo de lo que lleva el ser humano en este planeta. Pero entonces ustedes se dejaron impresionar, se dejaron avasallar, terminaron encerrados, el país terminó quebrado y había que venir a reconstruir esta nueva sociedad. Y la estamos reconstruyendo. La estamos reconstruyendo con fuerza, con energía, con entereza, con ideas. Que la ruta del arroz no ha fructificado. Claro que ha fructificado. Y claro que los índices del INEC son ciertos. El arroz en un año subió un 4%. Pero si no hubiese sido que se toman políticas para importar arroz y para hacer algunas preparaciones locales, ¿verdad? La mezcla de los componentes que tiene el arroz se hizo en Costa Rica, entonces no hubiésemos logrado ese 4%, sino que posiblemente estaría como lo está en la mayor parte del mundo, a un 11-12% más caro. Entonces los costarricenses estamos comprando los productos que se ha fijado el presidente, que están en la canasta básica, a precios más cómodos. Y cada vez que van a ponerle entonces ustedes gasolina al automóvil, diésel, gasolina, y que compran gas, no se dan cuenta de la labor presidencial. El tico es, bueno, el tico del Valle Central, porque hay que hacer la diferencia. En este país, en donde hemos creado varias Costa Ricas, una profundamente ególatra, que es la del Valle Central, que mira solo para su bienestar, y otra más empobrecida, que es la de las regiones como el Caribe y el Pacífico, en donde no hemos tenido capacidad para desarrollar la economía marina, teniendo dos grandes mares, en donde no hemos tenido visión para entender que vivimos en el mundo tropical y que los cultivos intensivos estilo palma africana, estilo plantación bananera, no son los más adecuados para el medio tropical. Y todos esos profesionales que hemos formado en la universidad bajo los cánones de disciplinas hechas en otras latitudes que no entienden la propia riqueza de nuestra Costa Rica. No, no, yo jamás puedo estar con gente así. Me siento lejos y por dicha cada vez más lejos. Y entre más lejos me siento mejor. Cada día gano un trozo más de independencia. Cada día me siento plenamente más realizado porque debo revisar más material, debo poner mi cabeza a pensar para entender. Pero nos equivocamos siempre, porque entonces no vemos el pensamiento del hombre, vemos el pasado de la imagen. Y eso se acabó. Eso se acabó. Y Costa Rica está acabando con eso, porque el pueblo de Costa Rica ha sabido elegir a un presidente con un gabinete que él mismo no conocía y que ha ido experimentando algunas salidas necesarias para poder arrancar de nuevo, para reconstruir esta economía. Y no se dan cuenta ustedes de ese poco de diputados que no sirven para nada, cuyos proyectos son y sus temas si el hombre menstrua o no. ¿Dónde están los biólogos? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los especialistas en anatomía para decirle a esos charlatanes de qué se trata ese fenómeno? O cuando un proyecto lo que busca es bajar el precio del bloqueador,
como si los trabajadores fuese un producto que utilizaran cotidianamente. Es que están extraviados. Y ese es el Frente Popular, ese es el Frente Amplio, ese es el partido que tiene muchas simpatías en los centros universitarios, porque ha distorsionado la forma de pensar, porque ha extraviado su ruta, porque dejó las reivindicaciones fundamentales de la vida del campo para meterse a modificar la vida de los centros urbanos. Eso es a lo que yo me opongo, me opondré y seguiré de largo, de esos grupúsculos argollescos, además, que se han repartido históricamente las diputaciones y las representaciones. Eso no es la Costa Rica en la que yo nací, en la que yo crecí, y esa no es la universidad en la que yo me formé. Y puedo decir que qué dicha, hoy me siento alejado, porque por dicha puedo compartir ya no los recuerdos de la Universidad de Costa Rica, puedo recordar los recuerdos, puedo tener en mi mente los recuerdos frescos de mis muchos estadías en muchos centros de alto nivel, y no tener que decir y andar mintiendo de que somos una gran universidad. No, yo sí estudié en grandes universidades. La Universidad de Costa Rica se ha quedado rezagada. Lo refleja incluso la estructura de su consejo universitario, lo refleja el cotidiano del quehacer de esos profesionales. Tenemos que socarle las tuercas a esas universidades, a los estudiantes universitarios. Tienen más de 2 años de estar en paro intelectual. Esto es lamentable. Esa es la Costa Rica que ustedes quieren. Pues quédese con esa vieja Costa Rica porque la vamos a transformar. Que tengan todos muy buenos días.